Mi nombre es María Lanese. Estoy muy feliz de compartir esta mesa con grandes poetas, pero sobre todo amigas, y de que Freddy haya pensado que yo podía hacer algo con esto que él hizo. La idea que tuvimos fue que conversáramos sobre el libro. Nos pareció interesante. Yo voy a preguntarle cosas, él quizás pueda responder o no. Y bueno, y si ustedes después quieren también preguntar, quedamos abiertos como para que continuar la conversación alrededor de este trabajo magnífico. Quiero decir antes que lo sorprendente de este libro es que desde la primera a la última palabra de lo que se habla es de la vida. Y otra cosa que me parece importante resaltar es cómo es posible con semejante dolor, porque además, como este libro atraviesa todos los reinos posibles, el reino mineral, el reino animal, la condición humana, la no condición humana o lo perverso de la condición humana, y cómo abarca no solo un país, como muy bien marcaba Mariana, sino una situación que a todos nos atraviesa, que al mundo lo atraviesa desde tiempos inmemoriales, como es la guerra de cualquier forma y de cualquier tipo. Cómo, a pesar de eso, en cada línea de cada verso hay belleza. Hay metáforas fuertes, pero por sobre todo bellas. Bueno, Freddy, yo primero de todo quiero preguntarte, ¿por qué este país? O sea, el título es enigmático. Desde entrada plantea un enigma. Uno dice, ¿este país? ¿Qué país? ¿Por qué elegiste esa fórmula enigmática? Buenas noches. Primero, mi agradecimiento a todas las amigas que han venido esta noche a ponerle voz a estos poemas. Para mí verdaderamente es significativo que esté en la voz de una mujer el poema. Mi agradecimiento a Héctor por el espacio y a ustedes por acercarse el día de hoy. Desde muy pequeño debo confesarte que pensé que vivir en la violencia era algo normal. No sé en qué país nací, pero siempre me quedó la sensación de que era algo normal la muerte. Y siempre en casa nos estábamos quejando, pero es que este país, mire lo que hace este país. Y me costaba trabajo pensar o hallarme en un modelo de país que no tuviese la violencia. Si yo hablo de este país, capaz es porque es algo que todavía sigue siendo muy abstracto para mí, muy congestionado de imágenes, de sensaciones, de mucho dolor de mis compatriotas. Y no sabría a ciencia cierta decirte por qué, pero va por ese camino el título. Otra cosa que me conmueve es la imagen. La imagen de la tapa, que también para mí es un enigma. La posición del pájaro, el pájaro mismo, que como es una imagen velada, uno no puede
intuición darse cuenta de qué pájaro se trata. La sensación que a mí me da es que precisamente para que eso suceda, porque lo que uno siente, por lo menos yo lo que siento viendo ese pájaro es que es la imagen de la desgarradura, ese pájaro en esa posición y en esa no nitidez, vamos a decir. Pero me gustaría, por lo menos a mí, que nos contaras un poco esto del pájaro. Yo creo que lo último que hay que hacer o pedirle a un poeta es que escoja la fotografía o la tapa de su libro, porque somos fatales. Y debe haber también una sensibilidad especial en las editoriales para aconsejar una tapa. Una tapa es un rostro, es una puerta. Cuando surgió lo de tener ya el libro hecho y no saber qué tapa ponerla, pues yo me puse en una tarea de buscar en diferentes fondos o cooperativas de fotógrafos trabajo, y empecé a poner la palabra que primero se me llegaba, era dolor o duelo, tanto en español como en inglés, y saltó el trabajo de 3 fotógrafos impresionantes, uno inglés, otro norteamericano y otro de Nueva Zelanda, donde habían unos pájaros muertos. No quería una mujer llorando, porque sí creo que si hay dolor acá, no debería ser un dolor de lágrima viva o de herida abierta, sino un dolor como lo viven las mujeres colombianas y en muchos lugares de Latinoamérica, un dolor con dignidad. De estos 3 fotógrafos, uno escribió contestando que cobraba $500 por la fotografía que había escogido. La verdad que lo íbamos a pagar, hasta que vino el ojo monetario del editor Eduardo Bechara y dijo. La segunda persona nunca contestó, pero contestó Susan Badcock. Ella es una fotógrafa de Nueva Zelanda y en realidad el pájaro es un pinzón. Es un pinzón. Y cuando yo me comunico con Susan y ella me explica de qué colección viene el pájaro, me pareció, la verdad, quedé en silencio porque dije, es eso el trabajo. Se abrió una carretera en una zona boscosa, rica en aves, en Nueva Zelanda. Y ha sido un escándalo esa avenida en Nueva Zelanda porque se ha convertido en lo que ella llama, y así titula su colección fotográfica, Roadkill, la avenida de la muerte. ¿Qué hace esta fotógrafa de Nueva Zelanda? Va a caminar por la avenida a recoger los cuerpos de los pájaros muertos. Luego les toma una fotografía y luego hace una intervención desde la pintura para devolverle cierta dignidad a ese cadáver. Y ella me decía, yo también voy en busca de desaparecidos y quiero traerlos y darles memoria. Creo que me quedé en silencio y dije, wow, creo que esta es la fotografía. Y lo curioso, ella decía, toma la fotografía que quieras, no te cobro, por favor mándame 3 ejemplares del libro Nueva Zelanda. Y ahí es como que nace algo más de valor con lo que es el objeto. Sí, lo que ocurre es lo que se me ocurre llamar un encuentro verdadero. Yo me acostumbré, cuando pasan estas cosas, que celebro, cuando me pasan a mí las celebro enormemente, estoy convencida de que existen 2 tipos de azar, un azar desgraciado y un azar venturoso. Este es un azar venturoso. Y celebro, porque yo no conocía la historia del pájaro. Hoy nos pusimos de acuerdo cuando nos encontramos con Freddy y yo le dije, antes de llegar al círculo no te voy a preguntar nada.
porque quiero que conversemos de verdad, acompañados. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Después, ¿qué contarías de tu... ¿Qué te gustaría compartir con nosotros de lo que significó para vos este tiempo de estar con este libro, de que te vinieran lo que pensabas para este libro? No digo que hayas... No quiero usar la palabra planificar porque sé que no se planifica, esto viene. Eso, ¿qué te gustaría compartir con nosotros de lo que te fue pasando en el proceso de este libro, de que aparezca la primera idea? Digamos, bueno, esta idea me lleva hasta que viste el libro, digamos, hasta que tomaste el libro en tus manos, ya con esta prestancia, con este olor, con este color, con esta tersura, porque también el objeto es muy bello, las páginas también son al tacto encantadoras. Sí, una cosa de pronto de las personas que no tienen el libro a la mano es que los poemas no están de forma vertical, sino están en la forma apaisada, como dicen en Argentina, ¿no? Y yo empecé a escribir cartas, pero fue el maestro Gonzalo Rojas, el poeta chileno, donde le vi una antología de poesía y tenía una carta Huidobro y la presentaba de esta forma. Y tomaba yo el libro de Gonzalo Rojas y lo abría y decía: tengo la sensación plástica de que estoy abriendo un sobre y sacando una hoja y desplegándola. Yo quiero sentir eso, quiero sentir esa sensación plástica. Si hay algo fuerte dentro del género epistolar, es esa cercanía tan intensa del que escribe cartas, El segundo eslabón en ese sentido es que trabajé con una artista plástica en Buenos Aires. Ella necesitaba modelos para su pintura. Luego creció una amistad muy bella con esta artista plástica. Ella perdió a sus dos padres durante la dictadura militar argentina, el padre de 24 años y ella de 21 años, y los dos se enfrentaron con armas a casi 30 agentes hasta que se les acabó la munición y ellos dos fueron ajusticiados. Quedó ella y su hermana huérfanas y se hicieron cargo de ellas los abuelos. El abuelo era uruguayo y por venir del palo de la izquierda fue preso político. Una abuela, una madre de más de 60 años, se tiene que hacer cargo de estas dos criaturas. Me cuenta ella que hay noches en las que sueña con sus padres asesinados y que la única forma de reconciliar el sueño, y no se lo dijo ni un psicoanalista, nada, fue levantarse a medianoche, tomar una hoja y empezar a escribirle cartas a su padre y cartas a su madre. Cuando pone punto final, 2, 3, 4 de la mañana, puede irse a descansar tranquila. Cuando ella me cuenta este relato me parece durísimo, durísimo. Y es lo que le da el sustrato de que estos sean cartas. Quizás el tercer eslabón tiene que ver con que yo empecé a escribir poemas más o menos a los 11, 12 años frente al televisor. Yo veía que habían masacres, que habían tomas guerrilleras, que había narcotráfico,
que el Estado, los militares también perpetuaban la violencia en Colombia, y no sé si fue por compasión o por impotencia, tomé una hoja y empecé a escribir poemas. Pero yo a los 11 años no sabía que eso era un poema. Aquí lo que quiero rescatar es que había una necesidad de expresarme. Tiempo después yo me enteré que esto era un poema. Es decir, antes del poema estaba el dolor, antes del poema estaba la compasión, que para mí es fundamental esa palabra acá. Me gustaría decir sinceramente que empecé a escribir poesía porque me enamoré de una chica, o un poema a la bandera, un poema a la madre, pero no fue así. A mí me correspondió un camino que fue de nacer en un barrio orillero de Bogotá, en el seno de una familia de padre sindicalista, de una familia muy humilde, donde no había libros. Los únicos libros que había era una biblioteca Salvat, o círculo de lectores, donde el segundo tomo era de cuentos. Ese era el que más disfrutaba. Y sin tener esa herencia, empecé a escribir estas cartas. Yo sinceramente, con tu pregunta, toco el libro y me imagino a un niño de 11 o 12 años viviendo esas imágenes. Y otra cosa que me gustaría comentar es, y también que si algo te inquieta, digamos, de lo que yo te diga, nos comentes, que también son muy particulares los títulos de las cartas, los títulos de los poemas, mejor dicho, que se convierten en este caso en los títulos, en cartas con títulos, que en realidad los títulos son muy interesantes. Yo hice el ejercicio de leer los títulos uno atrás del otro y son casi todos los títulos un poema. Me llamaron la atención también los títulos. No sé si eso te hace decir algo o simplemente lo dejamos ahí como una sensación que yo tuve y lo dejamos abierto. Es difícil titular. Es difícil titular. Desde hace 5 años yo trabajo como asesor literario. Hago esto que se llama clínicas literarias, donde una persona que escribe un libro se sienta conmigo en el Café Los 36 Billares y empezamos a leer los poemas verso por verso, y empecé a darme cuenta que la mayoría de las personas venían con títulos muy raros, con títulos no impactantes, con títulos que no compran, no venden, digámoslo. Quizás en esos 5 años que llevo haciendo esta tarea afiné algo el ojo, pero no se trata de encontrar títulos espectaculares para un libro que no lo es, sino encontrar una armonía entre título y contenido. Eso es lo que yo encuentro cuando encuentro que leer los títulos en el índice es como estar leyendo un poema. Sí, hay un poema que le da especialmente el título al libro, y también allí debo anexar que trabajando en Argentina, yo trabajo como defensor de derechos humanos en una ONG, Human Rights Memory Workhouse, donde nos encargamos de denunciar sobre todo muchas atrocidades, muchas injusticias que ocurren en Colombia y actualmente en América Latina, porque ya ayudamos a personas de toda América Latina, y siempre nos pedían esta cosa de etiquetar un caso, etiquetar una noticia, etiquetar una demanda, etiquetar. También surge ahí como cierta habilidad rápida a trabajar ese asunto. Pero lo curioso es que en este trabajo como defensor de derechos humanos, donde francamente yo considero que los que están poniendo el pecho en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en México, en otros lugares donde están ocurriendo cosas muy difíciles, tienen todo mi respeto. Una cosa es el defensor de derechos humanos afuera de su país, donde se siente más seguro,
y llevo 11 años en la Argentina, y si hay algo que yo sentí cuando empecé a caminar por Buenos Aires, qué raro, pero no siento miedo. En Colombia yo sentía miedo porque ya había empezado a trabajar en el tema de derechos humanos. Pero en este trabajo de este rubro de los derechos humanos, que es muy burocrático, no es un hombre poniendo el pecho y marchando como ocurre en mi país, en muchos casos, es muy burocrático, y me di cuenta que la mayoría de los casos que nos llegaban era o la madre, o la esposa, o la hija, o la hermana. Todos los casos, quizás el 99%, son mujeres que vienen diciendo: me mataron a mi marido, me desaparecieron a mi hijo, pasó esto con mi sobrino. O sea, son las mujeres. Cuando yo voy a Medellín en el 2016 y me reúno con las Madres de la Candelaria, que es como una organización parecida a las Madres de la Plaza de Mayo, sino que su lema es diferente: perdón, mas no olvido, dicen ellas, en Colombia. Además, porque han sentido mucho apoyo de parte de la iglesia. Y esta organización de las Madres de la Candelaria, cuando hablo con Teresita Gaviria, quien está dedicada a la parte del libro, cuando hablo con Teresita me dice: esta organización son 1054 mujeres. Y le dije: ¿y los hombres dónde están? Son 24 o 25. Y la mayoría de los varones vienen diciendo: a ver cómo me reparan económicamente a mi hijo o a mi pérdida. Las madres no, a las mujeres no nos sirve el dinero, no nos sirve ese camino. Y es Teresita Gaviria, en esa entrevista, la que me arroja el último poema que yo escribo del libro, porque yo no lo podía creer. No podía creer que una mujer me dijese: estuve frente al asesino de mi hijo, supuestamente gracias a la desmovilización de los paramilitares bajo el gobierno de Álvaro Uribe, donde sorpresivamente entra este presidente y se desmovilizan 33.000 individuos y se les da unas prebendas. Confiese todo lo que tienen que confesar, todos los asesinatos, van a pagar nada más máximo 6 años de cárcel. Y en este confesar seguido de estas personas se acerca Teresita Gaviria frente al hombre que asesinó a su hijo y lo increpa, lo grita, lo humilla. Dice: he soñado que te hago daño, que te asesino, que me cobro lo que me has hecho. Sale de la cárcel, se quiebra a llorar, se arrodilla, y al día siguiente vuelve a pedir la cita con el hombre. El hombre se da cuenta que también es un hombre joven. El hombre la atiende por segunda vez y ella le pide perdón a él por la forma en la que lo trató. Y le dice: yo te perdono, pero decime dónde busco a mi hijo. Y esa es una de las grandes diferencias entre Madres de Plaza de Mayo y las Madres de la Candelaria, porque Teresita Gaviria estuvo aquí en Argentina y estuvo marchando con las Madres de Plaza de Mayo. Y cuando ella le explica a las Madres de Plaza de Mayo que fue la guerrilla la que les asesinó a los hijos, a un hijo, y al otro se lo desaparecieron los paramilitares, ¿cuál es la respuesta de las Madres de Plaza de Mayo? No, la guerrilla no fue. Pero hay que tener en cuenta una cosa es la guerrilla intelectual, urbana, preparada, argentina, y otra, una guerrilla que se ha desviado del camino de la izquierda o del comunismo, de lo que defiendan. Cuando la guerrilla empieza a secuestrar, empieza a meterse con el narcotráfico y empiezan las masacres, ahí el colombiano dejó de creer en la izquierda, dejó de creer en el comunismo. Para nosotros esos son unos conceptos rarísimos. Uno tiene que cambiar de país para darse cuenta que es diferente en otro país. Pero en Colombia hay 4 ejércitos que hacen daño. Guerrilla, todavía tenemos al ELN, cuyo fundador, el padre Manuel Pérez, español, falleció en los Montes. Todavía estamos tratando de un diálogo de paz con el ELN, pero el nuevo presidente no lo va a permitir nunca. Tenemos paramilitares todavía, tenemos lo que terminó, discúlpeme la expresión, de arruinar, de joder al país, y es el narcotráfico, porque tanto paramilitares como guerrilleros vieron su fuente de financiamiento más importante en el narcotráfico. Y cuarto,
las fuerzas del Estado. En Colombia, durante el gobierno del señor Álvaro Uribe, se conoce algo como falsos positivos. Según Frank Prex, un positivo dentro del lenguaje militar es un guerrillero dado de baja. Y resulta y acontece que durante el gobierno de Uribe se le dieron prebendas económicas a los militares por guerrillero dado de baja. ¿Y qué hacen determinados grupos militares en Colombia? Se van a la zona, por ejemplo, el caso más famoso de Soacha, cerca a Bogotá, y agarran lo que ustedes llaman perejiles, ¿no? Chicos que están en la calle, los meten a un camión, los desplazan a otra provincia, les ponen uniformes militares de la guerrilla, un arma en la mano y los asesinan. Esos son los que se conocen como falsos positivos. Se está hablando hoy en día en Colombia de 2.600 casos, aunque las organizaciones de derechos humanos manejamos más de 4.000. El caso más triste, una madre que dice: mandé a mi hijo a que me comprara una libra de arroz al supermercado. Mi hijo sufre síndrome de Down. ¿Cómo es posible que un muchacho con síndrome de Down empuñe un arma y se vaya a combatir a incongruencias fuertes? Hay más de 189 militares ya juzgados por estos crímenes. Faltan muchísimos más. Todo este conflicto, las que lo cargan en los hombros son las mujeres. La mayoría de las denuncias las traen las mujeres. Por eso, en solidaridad con ellas, el libro va guiado hacia ese lado. Por eso es importante para mí que sean las mujeres las que le den voz a esos poemas. Si te parece bien, yo cerraría nuestro diálogo, nuestro intercambio de afectos, leyendo los últimos versos del último poema. Ninguna se oculte en la casa limpia, ninguna diga nunca, ninguna deje de desollar el alma. Aquí estamos las mujeres de este país sacándole brillo a nuestros muertos. Aquí estamos las mujeres de este país edificando con espuma el amor. Aquí estamos las mujeres de este país con la luna entre las manos. Bueno, creo que tenemos además otra participación. ¿O gustas a leer algo por tu cuenta? Quiero leer un poema. Bueno. Curiosamente, un país que ha vivido tanto la violencia, y se dice en Colombia como un mote que dice, y estamos muy orgullosos de eso, dice que somos uno de los países más alegres del mundo. En algún momento se ha naturalizado demasiado la violencia, demasiado. Por eso quizás cierta correspondencia con México, ¿no? De no tenerle miedo a la muerte, de estar preparados a la muerte más cercana. Quiero leer nada más este poema porque no es gratis que yo esté en la Argentina. Este libro se escribió completamente en Argentina, se escribió también, y acá quiero hacer mención de mi amiga Paula Aramburu, quien una vez sentados frente al río Paraná me obsequió el libro INRI de Raúl Zurita, porque nadie puede escribir una obra artística solamente con el dolor. Uno debe pensar en la forma estética. Y si bien me estuvo haciendo ruido este tema tantos años,
yo no sabía cómo darle vía hasta que Paula me obsequia ese libro y me voy leyéndolo y digo, este es el camino, este es el camino. Y ella no lo sabe, pero en la noche, cuando devolvía para Buenos Aires, escribí el primer poema de este libro. Estoy muy agradecido contigo, corazón. A Zurita se lo tenés que agradecer. Sí, pero por más que yo haya leído a Zurita desplegado en una baraja así rara en internet y en otras publicaciones, en otro libro, pero fue ese libro que yo dije, sí es posible, sí es posible. Cuando veo a Raúl Zurita en su estado de salud, con ese Parkinson tan adelantado, yo digo, quizás son los nervios, porque si hay algo que enferma es escribir algo así de esta calaña. Por eso para mí era importante la primera presentación de este libro, hacerla aquí en Rosario, junto al río Paraná. Ya leyeron algunos poemas que hablan sobre los ríos de Colombia y bueno, este poema creo que les atañe a ustedes. Carta a un muerto debajo de la mesa. El tiempo entra en la boca y pronuncia nuestro nombre. Qué forma más extraña, Santiago, de querer meterte en la vida, pegar la vuelta, echar para atrás como un caballo asustado por una víbora. Tu mano, Santiago, asoma por los bordes de la mesa. Recuestas tu mejilla muerta en nuestras piernas y con el gato compites por una caricia en el pecho. Esa suavidad de nuestros dedos entre tus cabellos. Cierras los ojos lentamente y respiras profundo. Las familias de este pueblo cenan con muertos bajo la mesa y de vez en cuando el sabor de la sangre les invade la boca. Santiago, tu cuerpo caliente debajo de la mesa, ¿a quién llama? ¿A qué mano desea morder? ¿A qué palabra increpa? El filo de tu mano entra por debajo de nuestras mujeres, tus uñas sucias, lastimadas, arrancadas, el castañar de tus dientes interrumpiendo la conversación. Hacemos caso omiso de tu sollozo que lava nuestros pies bajo la mesa. Oscureces rápido, como cuando se deja de ver frente a nuestros ojos una fotografía que tuvo valor. Te chupa el abismo que hay debajo de la mesa de toda buena familia. Quieres que nos duela tu dolor, quieres dolernos. Santiago, el animal mojado de tu miedo palpita, y bajo la mesa diaria, sin darnos cuenta, entre el buenos días y el te amo, desaparecemos tu nombre.